Ácidos nucleicos son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Miescher en 1869, el cual, trabajando con leucocitos y espermatozoides de Salomón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína, por encontrarse en el núcleo. Años más tarde se fragmentó esta nucleína y se separó un componente proteico y un grupo prostético. Este último, por ser ácido, se le llamó ácido nucleico. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura tridimensional de uno de estos ácidos, concretamente del ácido desoxirribonucleico, ADN. Composición de los ácidos nucleicos. Son biopolímeros formados por unidades llamados monómeros, que son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por la unión de una pentosa, que puede ser la D-ribosa en el ARN o la D2-desoxirribosa en el ADN. Una base nitrogenada, que puede ser púrica como la guanina y la adenina, y pirimidínica como la timina, citosina y uracilo. Ácido fosfórico, que en la cadena de ácido nucleico une dos pentosas a través de una unión fosfodiéster. Esta unión se hace en el carbono 3 de la pentosa con el carbono 5 de la segunda. A la unión de una pentosa con una base nitrogenada se llama nucleósido. Esta unión se hace mediante un enlace beta-glucosídico. Si la pentosa es ribosa, tenemos un ribonucleósido. Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, la guanina, citosina y uracilo. Si la pentosa es una desoxirribosa, tenemos un desoxirribonucleósido. Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, citosina, guanina y timina. El enlace beta-glucosídico se hace entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 9 de la base púrica, como la guanina y la adenina, y el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 1 de la base pirimidínica, como la timina y la citosina. Tipos de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados, como ya se ha dicho anteriormente, por la polimeración de muchos nucleótidos, las cuales se unen de la siguiente manera: 3' pentosa, 5' fosfato, 3' pentosa a 5' fosfato. Cada molécula tiene una orientación definida, por lo que la cadena es de 5' a 3'. Atendiendo a su estructura y su composición, existen dos tipos de ácidos nucleicos, que son ácido desoxirribonucleico o ADN o DNA y ácido ribonucleico o ARN o RNA. El ADN. En 1919, Phoebus Leven identificó que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. El ADN, por las siglas ácido desoxirribonucleico, es una molécula de gran tamaño que se puede considerar como un almacén cuyo contenido es la información necesaria para construir y sostener el organismo en que reside, la cual se transmite de generación en generación. El conjunto de información que cumple esta función es un organismo dado que se denomina genoma, y el ADN que lo constituye es ADN genómico. Este modelo básico de ADN está formado por dos hebras de nucleótidos. Estas dos hebras se sitúan de forma antiparalela, una orientada en sentido 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. En esta imagen se pueden ver cada una de las partes que se vieron anteriormente: la pentosa, el fosfato y la base que forman el nucleótido, y las hebras antiparalelas, que en el ADN recto se ven orientaciones de 5' a 3' y viceversa, y el lugar en el que quedan cuando se doblan entre sí. Las dos están paralelas, formando puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas enfrentadas. Las cadenas antiparalelas unidas entre sí mediante las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. La citosina con la guanina con 3 puentes de hidrógeno y la timina con la adenina con 2 puentes de hidrógeno. El ADN a nivel molecular tiene una doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse y autoperpetuarse.
asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación, y transmitir la información del ARN que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. A este proceso se le denomina transcripción. Replicación. Es un proceso semiconservativo, ya que la doble hélice de ADN, cuando se duplica, conserva una de sus hebras y sintetiza la otra de nuevo, para complementar las bases, añadiendo nucleótidos y utilizando la cadena madre como patrón. Se forman así dos cadenas hijas, una de las cuales lleva una hebra antigua y una hebra de la nueva síntesis. Así, cada una de las dos dobles cadenas hijas son iguales entre sí, y también iguales a la cadena madre. Transcripción del ADN. El apareamiento de bases es también el mecanismo para enviar la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas y dirigir la síntesis de proteínas. En este caso, una enzima corta el ADN en dos y sirve de patrón para la síntesis del ARN. Y la secuencia de bases en el ARN complementa a la porción de la cadena que se está copiando. Aquí se utiliza una de las dos hebras para hacer la transición y se cambian los nucleótidos del ADN por el ARN. El núcleo, donde tiene lugar su fabricación, los tres tipos de ARN se obtienen por copia del ADN. Luego, los ARN formados salen al citoplasma tras un proceso de maduración. El proceso lo realizan los enzimas llamados ARN polimerasas. La molécula de ARN sintetizada sufre un proceso de maduración hasta llegar al citoplasma, tomando su forma característica por cada uno de estos tres tipos de ARN y perdiendo en ese proceso algunos fragmentos. Todos los ARN creados intervienen en la síntesis de proteínas y en la transmisión de caracteres hereditarios. Traducción del ADN. Es el proceso de síntesis de las proteínas en el citoplasma mediante la unión del ARN mensajero a los ribosomas. Intervienen tres tipos de ARN. El mensajero maduro, que es el que transporta la información genética del ADN desde el núcleo al citoplasma. El ribosómico, que es donde se produce la unión de los aminoácidos para formar las proteínas, y el de transferencia, que es el encargado de llevar los aminoácidos a los ribosomas para que se produzca su unión formando las proteínas, según el código genético del ARN mensajero. El ARN mensajero se une en el citoplasma a las dos unidades ribosomales, constituyendo el ribosoma activo, que es la estructura celular responsable de la síntesis de proteínas. Es en este organulo donde el ARN mensajero especifica la secuencia en que deben insertarse los aminoácidos, en la síntesis de polipéptidos en la cadena. Esta es la forma en que la información contenida de los cromosomas se traduce en la especificación de la estructura de las proteínas, que es la que determina la estructura tridimensional de la proteína, la que a su vez determina su funcionalidad. ARN o ácido ribonucleico o RNA. Estructura. Está formado por la unión de muchos ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5' a 3', igual que el ADN. Están formados por una sola cadena, a excepción del ARN bicatenario de los reovirus. Estructura primaria del ARN. Al igual que el ADN, se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. Estructura secundaria del ARN. Alguna vez, en una misma cadena, existen regiones con secuencias complementarias capaces de aparearse. Estructura terciaria del ARN. Es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria. Clasificación de los ARN. Para clasificarlos, se adopta la masa molecular mediante sus cadenas, cuyo valor se deduce de la velocidad de sedimentación. La masa molecular y por tanto sus dimensiones se miden en Svedberg, S. Según esto tenemos ARN mensajero. Sus características son las siguientes: cadenas de largo tamaño con estructura primaria. Se le llama mensajero porque transporta la información necesaria para la síntesis proteica.
Cada ARN mensajero tiene información para sintetizar una proteína determinada. Su vida media es corta. En procariontes, el extremo 5' posee un grupo trifosfato. En eucariontes, el extremo 5' posee un grupo metilguanosina unido al trifosfato, y el extremo 3' posee una cola de poli-A. En los eucariontes se puede distinguir también exones, secuencias de las bases que codifican proteínas; intrones, secuencias sin información. Un ARN mensajero de este tipo ha de madurar antes de hacerse funcional. Antes de madurar, el ARN mensajero recibe el nombre de ARN heterogenonuclear. ARN ribosómico. Sus principales características son: cada ARN ribosómico presenta una cadena de diferente tamaño, con estructura secundaria y terciaria. Forma parte de las subunidades ribosómicas cuando se une con muchas proteínas. Están vinculados con la síntesis de proteínas. ARN nucleolar. Sus características principales son: se sintetiza en el nucleolo y posee una masa molecular de 45S, que actúa como recursor del ARN ribosómico, concretamente de los ARN ribosómico 28 de la subunidad mayor, los ARN ribosómico de 5.8 de subunidad mayor y los ARN ribosómico de 18S de la subunidad menor. ARN transferente. Sus principales características son moléculas de pequeño tamaño, poseen en algunas zonas estructura secundaria, lo que va a hacer que en las zonas donde no hay bases complementarias adquieran un aspecto de bucles, como una hoja de trébol. Los plegamientos se llegan a ser tan complejos que adquieren una estructura terciaria. Su misión es unir aminoácidos y transportarlos hasta el ARN mensajero para sintetizar proteínas. El lugar exacto para colocarse en el ARN mensajero lo hace gracias a 3 bases, a cuyo conjunto se le llama anticodón. Las complementarias en el ARN mensajero se llama codón. Síntesis y localización de los ARN. En la célula eucariote, los ARN se sintetizan gracias a 3 tipos de enzimas. ARN polimerasa 1, localizada en el nucleolo y se encarga de la síntesis de los ARN 18S, 5.8S y 28S. ARN polimerasa 2, localizada en el nucleoplasma y se encarga de la síntesis de los ARN heteronuclear, es decir, de los precursores del ARN mensajero. ARN polimerasa 3, localizada en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar los ARN ribosómicos 5S y los ARN mensajeros.